Así que vamos a empezar con el curso. Vamos a explicar primero dónde se marca este curso, que es, como decía, es el proyecto RITA, ¿de acuerdo? Bueno, ahora luego explico el programa. Digo, primero, básicamente, antes del 2020 y luego ya en el 2020, concretamente, empezamos a una serie de entidades, 6 entidades, digamos, empezamos a trabajar el tema que estábamos trabajando todo el tema de normativa higiénico-sanitaria. Bueno, cuando nos juntamos en esas entidades estábamos esto, pues el Sindicato Galego Galego, la Cooperativa Germinando, el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba, que Red, que es la Red Española de Queserías de Campo y Artesanas, y SEAE, la Sociedad Española de Cultura Ecológica y Agroecología y Extremadura Alimenta, que es la Asociación de Artesanos Alimentarios de Extremadura. Bueno, este periplo nos llevó a finalmente, voy a pasar rápido, ¿vale? Además, tanto esa presentación como la mayor parte de las presentaciones os las pasaremos, ¿de acuerdo? Digo, no, porque esto depende luego ya del ponente. Nosotros vamos a pedir a todos los ponentes que obviamente que nos pasen las presentaciones, pero ya es de su voluntad que nos las pasen. Bueno, finalmente, como decía, todo este periplo del 2020 y antes, en el que construimos TAPA, que es TAPA es el grupo de trabajo por la transformación alimentaria artesana para producciones agroecológicas. Digamos, eso, como os digo, lo construimos en 2020 con esta serie de objetivos, ¿no? Sobre el tema de conseguir o ir hacia una flexibilidad de la normativa higiénico-sanitaria, acompañar y dinamizar todos los procesos territoriales que tengan que ver con las pequeñas transformaciones alimentarias, aumentar nuestra capacidad de incidencia y, bueno, buscar financiación para ello. Con todo ello, luego, digamos, ya en el 2000, si no recuerdo mal, en el 2024 ya se inició RITA. Es un proyecto financiado por la Fundación Daniel y Nina Carasso. A este proyecto, digamos, se sumó ARCA, que es la asociación que agrupa a las entidades, a los grupos de acción local de Cataluña. Entonces, ahora en TAPA ya pues tenemos también esta nueva red, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente el objetivo de RITA es pues un poco parecidos a los de TAPA, ¿no? Digamos, ese, crear ese ecosistema sobre la pequeña transformación agroalimentaria, crear conocimiento y que ese conocimiento pueda transferir y aumentar la visibilidad de la pequeña transformación. Esto se convierte en una serie de acciones que han ido desde la generación del conocimiento. Es una fase en la cual ya estamos terminando, hemos desarrollado diferentes acciones en ese sentido. Y finalmente, toda esta generación de conocimiento se vuelca, digamos, en una serie de recursos de apoyo, ¿de acuerdo? Que han sido, bueno, estamos elaborando una guía sobre horarios compartidos, un informe sobre pequeños mataderos y también estamos diseñando diferentes recursos audiovisuales. Estamos creando también una página web donde todo esto se pueda volcar, ¿de acuerdo? Dentro de la página web de TAPA. Y bueno, en esta página web habrá también un mapa de los principales agentes e infraestructuras, así como un repositorio digital. En breve podremos tener esta página web estos recursos a vuestra disposición. Bueno, y ya finalmente, pues dentro de RITA, estamos en esta instalación, que son las formaciones, píldoras y visitas a infraestructuras. Hicimos una visita a mataderos compartidos en Navarra y breve, ya para marzo, vamos a hacer una visita a mataderos, perdón, a obradores compartidos a Cataluña. Muy bien. Bueno, sin más, vamos a pasar a comentaros el programa. Voy a poner el programa.
En principio, tenemos hoy, como sabéis, es martes y jueves de febrero, tenemos aquí nuestra cita. Hoy empezamos una parte más general. Ya el jueves que viene, el jueves que viene, tenemos el día 5 vamos a hablar de viabilidad económica. Creo que esta es una parte, obviamente, que nos importa a todos. O sea, digamos, no podemos hacer venta directa sin esa viabilidad económica. Voy a hacer un repaso rápido. O sea, el programa lo tenéis ya. En la sesión 3 hablaremos sobre certificaciones y experiencias colectivas en la venta directa. El jueves siguiente, el jueves 12, sobre experiencias de venta directa. El martes 17, sobre mataderos, obladores y salas de despiece gestionados por ganaderos y ganaderas. Y el jueves 19, sobre mataderos y salas de despiece de gestión conjunta. El martes 24, mejoras en la gestión ganadera para una comercialización conjunta. Y el jueves 26, como última sesión, la transformación y la venta final de los productos cárnicos. Bueno, en principio, yo creo que es un programa bastante completito. El programa ha sido bastante ambicioso. Sí que me gustaría comentaros un poco el origen del programa, del curso. En principio, desde Rita, digamos, hemos identificado como dos materias clave, ha sido lo que es para la pequeña transformación alimentaria, los valores compartidos, que creemos que tienen un potencial muy fuerte, y también todo relacionado con el tema de los pequeños mataderos. En ese sentido, ¿por qué hacer un curso de venta directa sobre los alimentos cárnicos? Bueno, la idea surgió de una reunión con un técnico de aquí de la Junta de Extremadura. Pues nosotros íbamos con la idea de indagar con él por qué, por qué los mataderos que existen se están cerrando. Bueno, eso es un drama bueno, ya es que lo conocéis de sobra. Y las dificultades que tenemos, y aparte de un sector que es súper opaco, el de los mataderos. Entonces, bueno, con todas estas disquisiciones y diatribas, y vamos hablando con este técnico, y él lo que nos dijo es, si realmente los ganaderos y ganaderas, la mayor parte de ellos lo que hacen es vender sus canales venden no sus canales, el ganado en vivo, ¿no? A tratantes, a cebaderos, y al final, desde los cebaderos, a los cebaderos poco les importa que haya un matadero cerca o lejos, o sea, porque realmente se venden como al mejor postor. Si nosotros aquí, bueno, yo resido en Extremadura, por eso lo aclaro. Si aquí en Extremadura, digamos, el que va a llevar las reses, digamos, ¿no? Le sale mejor precio llevarlo a Galicia por unos cuantos céntimos que gane, pues lo va a llevar a Galicia, y no le va a importar que haya aquí un matadero, ¿no? Y realmente ahí nos dimos cuenta que realmente, lo que haya mataderos, pequeños mataderos, y que los ganaderos y ganaderas puedan acceder a ellos, es muy importante, sobre todo para los ganaderos y ganaderas que hacen venta directa. Y bueno, esto fue un poco también la clave por la cual dijimos, pues igual esto de la venta directa es importante. También es un tema que cada vez el consumidor está más sensibilizado. Cada vez el consumidor que consume carne, que consume carne de más calidad, y, evidentemente, y quiere conocer a la ganadera y al ganadero que esté detrás. Esto se nota. Y yo creo que hemos acertado. El éxito del curso, la convocatoria de participantes ha sido altísima. Y bueno, estamos muy contentos y también agradecidos a todos vosotros por asistir. Eh, Más cosas. Voy a pasar brevemente a poner un marco de lo que es la venta directa, antes de pasar a la ponencia de Ferran. La venta directa bueno, en general, por lo que se entiende por venta directa de alimentos, se entiende lógicamente la venta que hace un agricultor o agricultora a la consumidora final, ¿no? A la persona consumidora final. Esto creo que lo entendemos todos.
y todas. En el caso de los alimentos cárnicos, pues igualmente es el hecho de que un ganadero o una ganadera pueda vender directamente al consumidor final. Pero o sea, eso es lo que es la venta directa, pero para llegar a eso hay muchas diferentes formas. Quiere decir, y esas diferentes formas pasan a que el ganadero pueda tener, digamos, una instalación o no la tenga. Quiere decir, a que, digamos, voy a hablar si me permitís, voy a hablar como personas ganaderas o personas consumidoras para no repetirme entre ganadero y ganadera o consumidor y consumidor. Eh, la persona ganadera puede tener una infraestructura, puede gestionar una infraestructura como un matadero, una sala de despiece o una carnicería. Esto haría que esa persona ganadera, digamos, aparte de tener su ganado, pueda servir en la cadena de valor cárnica, puede servir finalmente al consumidor final. Ya, bueno, ya sea el consumidor eh, particular, sea restaurante, sea una casa rural o tienda, digamos, carnicería. Entonces, dentro de ya estamos hablando de diferentes tipos de infraestructuras. ¿De acuerdo? También podría ser un almacén, digamos, un almacén donde se guarde carne, digamos, y desde ahí se distribuye. O el ganadero puede tener un obrador cárnico donde elabora carne, digamos, hay muy diferentes modalidades. Eh, Puede ser que estas infraestructuras sean individuales o pueden ser que sean compartidas. Puede ser que estas infraestructuras estén en la finca del ganadero o puede ser que estén en el polígono industrial de la localidad donde se quiera poner. También, digamos, ahora estamos hablando de la Durby, perdona, ¿estoy anclado? Que estoy anclado no quiere decir que si estoy Sí, sí, estás anclado. anclado. Vale, perdón, disculpa de esa pregunta técnica. No quiere decir, no me estoy diciendo que estoy anclado en el pasado ni en el futuro, estoy anclado en el presente. Me refiero a si habla anclado aquí en la pantalla. Bueno, como os iba diciendo, puede ser que esta persona ganadera ni siquiera tenga infraestructura, que esto es muy interesante. Quiere decir que la persona ganadera pueda distribuir a su consumidor sin ningún tipo de infraestructura. Lo que llamamos que podría ser tener la figura, lo que en sanidad se llama distribuidor sin almacenamiento. Y distribuir directamente, por ejemplo, a su consumidor directamente desde la sala de despiece. ¿De acuerdo? Desde una sala de despiece directamente al domicilio del consumidor final. ¿De acuerdo? Esto, esto es una opción que para mí, de nuevo, me parece muy interesante. Con todo esto, este es el marco muy general. De todo esto vamos a tener 8 sesiones para hablar, así que, bueno, tenemos tiempo y vamos a tener muchísimas experiencias de las que aprender en todo el estado. Eh, Otra cuestión que sí que me parece remarcar antes de seguir es indicaros que estamos en un territorio, en un estado que tiene diferentes comunidades autónomas, si no recuerdo mal, 17 comunidades autónomas. Esto significa que también tenemos diferentes normativas. Es decir, esto es un tema que nos va a traspasar durante todo el curso, en el sentido de que podemos tener, o sea, cada experiencia va a estar situada en un territorio, lógicamente, y ese territorio va a tener su propia normativa. En general, tenemos, bueno, ya sabéis, y esto ahora nos explicará Ferran con más detalle, tenemos una normativa europea que marca toda la normativa higiénico-sanitaria, con el paquete higiénico-sanitario. Tenemos una normativa estatal y está ahí bien. Luego tenemos una normativa ya por comunidades autónomas y hay una serie de comunidades autónomas que enmarcan o que permiten la venta directa de productos cárnicos. ¿De acuerdo? Voy a entrar, voy a compartiros, de hecho, una tabla. Perdón. Ahora os comparto una tabla en la cual vamos a poder ver cuáles son estas comunidades autónomas.
si la encuentro. Aquí está. Perfecto. Vale. Esto lo comento porque, claro, cuando estamos hablando de diferentes comunidades autónomas con diferentes normativas, pues puede ser un poco lío bueno, porque podemos escuchar incluso cosas contradictorias, depende de qué experiencias, ¿de acuerdo? Podemos estar escuchando que hay normativa, que hay digamos, hay un registro municipal en Cataluña y podemos hablar de un registro, de que hay registros autonómicos en todas las comunidades autónomas, que en Extremadura, por ejemplo, o en Madrid, no hay registro autonómico sanitario y que en algunas comunidades autónomas, en casi todas, hay legislación sobre venta directa, pero en estas que estoy compartiendo aquí, en estas comunidades autónomas, hay la normativa de venta directa, también incluye productos cárnicos. Bueno, no quiero asustaros, pero igual sí lo he hecho. No, básicamente, yo creo que al final todo esto lo que tratamos justamente durante el curso es intentar ver cuáles son las soluciones más viables para cada caso y que cada uno de vosotros, si estáis en la expectativa de poder hacer venta directa o si ya lo estáis haciendo, podéis mejorar lo que estáis haciendo o si queréis hacerlo, pues podáis buscar la mejor forma para hacerlo. El contexto, ya os digo, es complejo y puede asustar, pero yo creo que a raíz del curso vamos a buscar buenas soluciones y no obstante, vamos a estar aquí para un equipo de personas, tanto los ponentes como también todo el equipo que está detrás de Rita, que es un equipo súper profesional, para responder las preguntas. Si se da el caso de que una pregunta no somos capaces de responderlos, en el momento que puede ser, no os preocupéis que esa pregunta se va a quedar respondida tarde o temprano. O sea, eso es el compromiso del equipo de Rita y mío personal. Así que, bueno, creo que he hecho un marco sobre lo que es la venta directa. Si cualquier duda que vayáis teniendo, sin problema ir poniéndolas en el chat, las cosas que se os vayan ocurriendo, ir poniéndolas. Y sin más, vamos a presentar a Ferran Rivas. Eh, Ferran, buenas tardes. ¿Estás ahí, verdad? Hola, Sí, sí, sí. vale, Buenas tardes perfecto. a todos. Muy bien, muy bien, Ferran, pues te presento. Bueno, primero de todo, pues agradecerte tu asistencia y nada, es un placer tenerte aquí. Os presento brevemente. Bueno, Ferran Rivas Noguer es actualmente socio fundador de la empresa GHQ Assessors, que es una consultoría en calidad y higiene alimentaria e higiene ambiental, control de plagas y legionela. La empresa está especializada en el asesoramiento a pequeñas y medianas empresas del sector. Tiene experiencia como formador y docente, formación para empresas y participación en numerosos cursos y publicaciones organizados por el Departamento de Agricultura de la Generalitat para el sector agroalimentario. Es profesor asociado de la Universidad de Gerona, responsable de la asignatura Seguridad Alimentaria 1 de grado en Innovación y Seguridad Alimentaria. Bueno, lo dicho, Fran, pues un placer, muchísimas gracias y bueno, te dejo todo tuyo. Vale. Nosotros estamos aquí para lo que haga falta, estamos atentos y vamos organizando mientras vas hablando, vamos organizando las preguntas para que luego cuando llegue el turno de preguntas, pues que más o menos calculamos que tu exposición durará en torno a hora y media, pues bueno, ya tengamos las preguntas preparadas para ser lo más eficientes posibles. Muchas gracias, Ferran. Vale. No sé si estoy compartiendo la pantalla correctamente. No. Todavía no. A mí me sale aquí compartir pantalla y no me lo permite. Vamos a ver, pues antes lo hemos conseguido. Pues entonces vamos a empezar con mi presentación, que bueno, es un poco pues poner
lo que es la normativa que afecta a los operadores alimentarios, sobre todo desde el punto de vista de los que hacen transformación alimentaria y en este caso, pues venta directa, ¿no? Transformación o no transformación, lo que se pueda considerar, ¿no?, equivalente a una carnicería. Y las distintas posibilidades que tenéis. Vamos a hablar primero de la normativa general que rige estas actividades, que viene como ha comentado Alfonso, de los reglamentos europeos, es normativa europea, normativa básica europea, y está completada por normativa española. Después hay también, pues, casos concretos de las comunidades autónomas que regulan, por ejemplo, los registros, distintos tipos de registro sanitario que hay. Pero en definitiva yo pienso que, aunque haya diferencias administrativas entre las comunidades autónomas, la normativa es equivalente para todos los europeos y para todos los españoles, sobre todo ahora que durante muchos años se consideró que había un cierto agravio comparativo. En Francia, por ejemplo, pues se cuida mucho más al pequeño productor, al terroir, ¿no? Y se había flexibilizado mucho más, permitido mucho más las cosas que ahora, pues lo decía Alfonso, ¿no? Se han perdido muchos mataderos pequeños. ¿Por qué? Porque no cumplían con la normativa europea, ¿no? Hasta que hace poco, pues la normativa española ha permitido que puedan volverse a abrir cosas que no deberían haberse cerrado nunca, ¿no? Entonces, pues esta flexibilización, desde el punto de vista de ayudarnos a los que estamos en el territorio, pues es muy importante, ¿no?, los que estáis en el territorio. Vamos a hablar, pues, del marco normativo general y cuáles son los requisitos. Los requisitos, seamos minoristas, seamos, entre comillas, lo que se considera o que se llama industria alimentaria porque tiene un registro sanitario, son muy similares, son los mismos. Veremos que al final no nos limita, por decir de algún modo, el hecho de tener registro sanitario o no tenerlo. Pues bueno, podemos escoger lo que más nos interese. Incluso hay la posibilidad, como ha comentado Alfonso, de tener un registro solo, sin instalación, solo para distribuir nuestra propia carne que han manipulado establecimientos externos, un matadero, una sala de despiece, y nosotros la podemos distribuir. Esto es una posibilidad interesante para aquellos de vosotros que sois productores y que no podáis o no queráis de entrada, o queréis empezar solamente distribuyendo, pero sin tener una infraestructura propia, ¿no? Vamos a ver, pues, estos requisitos. Si tenemos estos requisitos, lógicamente son si tenemos una infraestructura, ¿no?, básicamente de autocontrol, requisitos de autocontrol y requisitos de infraestructura. Y después veremos los distintos tipos de registro a los que podemos acogernos en función de lo que nos interese. Finalmente, también hay unos aquí sí que hay mucha diferencia, puede haber diferencia entre los municipios, las comunidades autónomas, los distintos trámites que hay para el inicio de actividad. Esta no es mi especialidad, pero tengo una cierta familiaridad con el tema porque hay ingenierías con las que he colaborado que que hacen proyectos que un poco, pues, son los que se encargan de llevar a cabo estos trámites, ¿no?, de industria, departamento de trabajo, etcétera. Pero vamos a enumerarlos brevemente. Y finalmente, si hay tiempo, pues vamos a comentar otras cosas que son interesantes con el tema de la trazabilidad y el etiquetado de la carne, que es que tiene unas disposiciones específicas que lo regulan. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿no? Se ha ¿Sí o no? ido. ¿Se ve correctamente? Sí, es que veo el logo de... Vale. Bueno, marco normativo general. Todavía no ahora no se ve todavía. ¿No se ve? No. ¿Ahora se ve? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, la situación, bueno, esto ya es un poco antiguo, pero la normativa actual europea viene de un contexto, el contexto actual ya es de más de 20 años, ¿no?, desde las crisis alimentarias de los años 90, 30 años ya, que pusieron en evidencia que la normativa europea no era suficiente para regular muy bien el mercado, pero no proporcionaba seguridad alimentaria, ¿no? Esto fue evidente después de las crisis que hubo, la crisis de las vacas locas, ¿recordáis? Las crisis de las dioxinas. Aquí en España habíamos tenido también otras crisis alimentarias importantes con el aceite de colza. Entonces, pues,
eso provocó una cierta revolución, un cambio muy importante en lo que es la normativa alimentaria europea. Y bueno, en ese momento pues se dudaba sobre si esa normativa estaba libre de presiones políticas, de grupos de interés, esto siempre puede dudarse un poco al respecto. También si estaba basada en un conocimiento científico y un análisis del riesgo correcto y adecuado, ¿no? Actualmente la normativa europea ha cambiado mucho a partir del paquete de higiene que vamos a comentar, y se basa en estos 4 pilares: la higiene y la seguridad alimentaria, el control de contaminantes y residuos, la salud animal y la salud vegetal. Un concepto muy importante de la normativa alimentaria europea es que es integral desde la granja hasta la mesa. Y si vosotros sois productores, sois conscientes de ello. Antes, hace 30 años, había una separación muy clara en la cadena alimentaria, y puede que de eso vinieran algunos de los problemas con los piensos, etcétera, ¿no? O con las dioxinas. Ahora, este enfoque integrado hace que la normativa sea la misma, la normativa básica, o muy parecida. El reglamento 852, por ejemplo, abarca toda la cadena alimentaria, abarca la totalidad desde la fase primaria, la fase de transformación y la fase minorista. Hay diferencias, lógicamente, veremos algunas de estas diferencias. Vosotros, si sois productores, conocéis todo lo que tenéis que hacer en la fase primaria: control, higiene, control de antibióticos, mucho mejor que yo. Yo no es mi especialidad, aunque estoy familiarizado con algunas de vuestros requisitos de burocracia día a día, ¿no? Mi especialidad es más la transformación y la distribución y la fase minorista, ¿no? Pero los autocontroles, los prerequisitos, hay que llevarlos a cabo, y es un requisito para toda la cadena alimentaria. Los reglamentos que rigen estas actividades, todas ellas, son los reglamentos que se llama el paquete de higiene, un conjunto de leyes, de normativas. Actualmente son 5, antes eran 6, que son los que dictan un poco pues, los requisitos de higiene y autocontrol en la actividad, en toda la cadena alimentaria. Entonces, estos reglamentos vamos a revisarlos brevemente. ¿Cuáles nos afectan a nosotros? Bueno, hay un reglamento básico que es el 178 del año 2002, que es el que establece los principios generales de la legislación alimentaria. Fue el que surgió después de todas estas crisis, el primero que se emitió, y es el que especifica cómo deben hacerse las leyes en base a unos principios generales muy importantes que ahora vamos a comentar. Y después, en el 2004 y el 2005, surgieron los otros reglamentos, se promulgaron los otros reglamentos que son más específicos y más operativos, son los que realmente nos dicen cómo tenemos que trabajar, ¿no? Concretamente, el que más nos afecta es el 852 del 2004, el 852, que también afecta a la producción primaria de alimentos. Por lo tanto, estamos todos sujetos, seamos ganaderos, agricultores o productores o carniceros, estamos todos sujetos a este reglamento. Después está el 853, que establece requisitos, pero específicos para los productos de origen animal. Así como el 852 es de aplicación a toda la cadena alimentaria, veremos que hay unos requisitos de infraestructuras, de higiene, establece cómo tenemos que hacer el autocontrol basado en el análisis de peligros y control de puntos críticos. No sé si os suena este concepto. Pero el 853 establece además unos requisitos específicos para los alimentos de origen animal. Los alimentos de origen animal tienen unos riesgos, las zoonosis, las enfermedades transmitidas por los alimentos que vienen por los alimentos de origen animal, tienen más riesgos que otros tipos de alimentos, y por lo tanto hay un reglamento específico para ese tipo de alimentos. Este reglamento también se nos aplica si somos, pongamos por caso, hablamos de carniceros, pero este reglamento concretamente no es de aplicación en minoristas. Entonces, los mismos reglamentos de higiene ya establecen que los Estados miembros tienen que suplir, o con su propia legislación del Estado, de la nación, tienen que sustituir, en cierto modo, los requisitos del reglamento 853.
En España, las normas nacionales que sustituyen a este reglamento 853 serían dos reales decretos, específicamente sobre todo el 1021 del año 2022, este reglamento sobre minoristas, y después hay otro reglamento que es el 10.086 del 220 sobre medidas de aplicación de los reglamentos europeos en España. Veremos estas normas nacionales cómo nos afectan, pero la conclusión a la que quiero que lleguemos es que en realidad no hay mucha diferencia. Si somos carniceros, nos basaremos en el 852 y las normas nacionales, y si somos sala de despiece o pequeña industria alimentaria, que después veremos lo que nos puede interesar más, si tener registro sanitario y considerarnos sala de despiece, por ejemplo, o carnicería con registro sanitario, nos basaríamos o nos estaríamos regidos por el 852 más el 853. Si somos exclusivamente minoristas, carniceros, vendemos nuestro producto al consumidor final sin... veremos qué criterios nos obligan a pasar de un sitio a otro, estaremos regidos por el 852 europeo más las normas nacionales. Pero en realidad no hay mucha diferencia entre una cosa y otra. Vamos a verlo ahora a continuación. Además hay dos reglamentos, que uno es sobre piensos. El reglamento 183 del 2005 regula la elaboración, la fabricación de piensos de la misma forma y con las mismas garantías que el producto alimentario para consumo humano, porque los piensos entran a la cadena alimentaria humana. Muchas de las crisis alimentarias que hemos comentado pues se dieron por un descontrol en los piensos, como recordáis. Y después hay un reglamento, que antes eran dos, más antiguos, han difundido en uno más actual, el 2017, sobre controles oficiales, sobre cómo se armonizan los controles oficiales entre todos los países de la Unión Europea, cómo se financian, cómo hay la obligación de colaborar entre los distintos países en las distintas organismos de control oficial, cómo se forman los controles oficiales para que sean homogéneos en todas partes, etcétera, etcétera. Podéis imaginaros que el control oficial, si aquí en España es muy distinto porque es responsabilidad, es competencia de las comunidades autónomas, en otros países de Europa será distinto. Entonces, pues este reglamento pues un poco contribuye a que sea todo controlado de la misma forma, de forma equivalente. El 178, que es un reglamento que no es muy operativo, es un reglamento básico, establece cómo debe ser la normativa alimentaria y tiene unos principios, unos puntos clave, primero de los cuales es el análisis del riesgo. El análisis del riesgo es la forma científica de lidiar con los peligros alimentarios y valorar el riesgo de los peligros que pueden estar asociados a la alimentación, ¿no? Entonces, esto es un principio muy importante que como consecuencia tiene que hay que hacer la evaluación del riesgo de forma científica, basada en la ciencia. Todos los peligros alimentarios tienen que analizarse basándose en la ciencia, y después hay que poner las medidas de gestión de ese riesgo, las medidas políticas también, pues de forma en función de la valoración que se ha hecho de este riesgo, ¿no? Entonces, es un principio importante. Vamos a pasar un poco de forma rápida por estos principios. El principio de precaución también permite que las autoridades tomen medidas respecto a un riesgo aunque no haya toda la información disponible o suficiente información disponible. El principio de transparencia y consulta pública es importante. Todas las leyes normativas están en cierto modo consensuadas, o hay un periodo de consulta previo a emitirlas. El principio de información al público también, para crear confianza en el consumidor, a cómo se hacen las leyes. Todos, aunque no lo usemos, tenemos a nuestra disposición toda esta información de cómo se promulgan las leyes y quién ha participado en todos estos procesos, incluso también el proceso del análisis del riesgo. La información al consumidor también es un principio muy importante de la normativa alimentaria. No debe inducir a confusión, ni a error, ni permitir el fraude. La irresponsabilidad también es un principio importante. La responsabilidad es del elaborador, siempre es del elaborador, del transformador, del que pone el mercado y transforma los alimentos. El principio de trazabilidad también es un principio importante, aunque veremos después que la trazabilidad
hay otras normativas que de forma más específica pues lo tratan. Concretamente en el sector de la carne pues hay una normativa que lo especifica mucho más. En principio, el reglamento habla de trazabilidad un paso adelante, un paso atrás, que es la trazabilidad en general deben llevar los operadores de la cadena alimentaria. En nuestro caso es distinto, veremos más adelante que debemos llevar la trazabilidad un paso más allá, mucho más de forma mucho más concreta, porque se trata de productos cárnicos. Y el tema de no comercializar alimentos no seguros, ¿no? El reglamento nos da una definición de qué es un alimento seguro, que no contenga elementos nocivos para la salud, y también que incluye en alimento no seguro un alimento que no sea apto para el consumo. Un alimento que sea un fraude, por ejemplo, también se considera no seguro, ¿eh? Aunque el fraude no implique un peligro para la salud, también se considera un alimento no seguro. Otras cuestiones interesantes de este reglamento es que establecen algunas infraestructuras y organismos importantes a nivel europeo, como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es la agencia científica de referencia a nivel europeo y también a nivel mundial, que hace pues, los análisis del riesgo de los peligros alimentarios, y distintos procedimientos de emergencia y gestión de crisis. Cuando hay crisis alimentarias en un contexto como el europeo, hay que coordinarse muy bien, y hay una serie de procedimientos que están establecidos por este reglamento para llevar a cabo esta coordinación. Bien, dicho esto, el reglamento 178 no nos afecta especialmente porque no es concreto, no nos dice lo que tenemos que hacer. Estos otros reglamentos, el 852 sobre todo, sí que son reglamentos operativos, que dice el administrado, el operador alimentario, cómo tiene que hacer las cosas que tiene que hacer, ¿no? Aquí este reglamento, el 852, relativo a la higiene de los productos alimenticios, establece requisitos de infraestructura, vamos a verlos más adelante, cuáles son, cómo tienen que ser las superficies de trabajo, las infraestructuras, los aseos, los vestuarios, un poco. Los reglamentos, en realidad, las normativas son bastante amplias, dejan mucho a la interpretación. La cuestión es que no son muy encorsetados, nos permiten justificar las cosas. Por ejemplo, si no podemos tener un obrador que nos permita un proceso de marcha hacia adelante con una zona de recepción, preparación de materias primas, transformación, envasado, que debería estar separado porque son zonas distintas que deben estar separadas para evitar contaminaciones cruzadas, pues podemos hacerlo todo en una sola espacio, siempre y cuando separemos las operaciones en el tiempo y no pueda haber estos cruces. Por lo tanto, las normas a veces nos parece que son muy estrictas, pero nos permiten una cierta flexibilidad ellas mismas. Después ya hablaremos además de una flexibilidad adicional que permiten las normas respecto sobre todo al autocontrol. Aparte de la infraestructura, el reglamento habla de las buenas prácticas de higiene y del autocontrol. Cómo tenemos que garantizar la seguridad de aquello que producimos, de los alimentos que se manipulan y se elaboran y se transforman. Esto debe hacerse por un sistema que es el sistema de autocontrol, que consiste en unas buenas prácticas de higiene, unos planes de prerequisitos. Los que estáis en el sector primario, los productores ganaderos, sabéis de qué se trata, porque también este reglamento afecta al sector primario y establece que debéis tener planes de limpieza, planes de control de plagas, etcétera, etcétera. Son distintos, pero la forma de hacerlos, de llevarlos a cabo, es muy similar a cómo los debe llevar a cabo una industria alimentaria o un minorista o un establecimiento de transformación alimentaria. En este caso, pues estos prerequisitos o buenas prácticas de higiene los vamos a ver dentro de un momento, pero son una base muy importante para llevar a cabo las operaciones de forma higiénica. Después estarían los procedimientos basados en el APPCC, análisis de peligros y puntos de control crítico, que esto es obligatorio para vosotros si sois ganaderos. Esto sí que es nuevo porque esta parte es analizar el proceso productivo y ver en qué puntos hay que controlarlo de forma más específica. Esto es específico para los operadores transformadores alimentarios, no para el sector primario.
Además, este reglamento establece que los establecimientos deben estar registrados y, en algunos casos, autorizados. Vamos a hablar también de esto. El otro reglamento del paquete de higiene es el 853. Veis que uno va tras otro, el 852 y el 853. Y de hecho, el 853 podríamos decir que es como un complemento, un anexo, añadido al 852 que se aplica a las empresas que manipulan productos de origen animal. ¿eh? Este sí que no se aplica al sector primario, es solo para la transformación de alimentos y no se aplica, no se aplica a los minoristas. Es el que hemos comentado antes, que los minoristas todos nos regimos por el 852, pero los minoristas, las industrias alimentarias se rigen por el 853 y los minoristas por las normativas españolas. ¿Qué pasa? Que veremos que algunos minoristas, si pasamos de unas condiciones, depende de a quién le vendamos, de dónde vendamos, de algunas circunstancias de nuestra actividad, podemos caer a ser considerados industria, en cierto modo, alimentaria, o lo que es tener registro sanitario español europeo. Y entonces se nos aplicaría el reglamento 853. No os asustéis, porque en definitiva las consecuencias de que se nos aplique este reglamento o la normativa española son casi las mismas. O sea que nos tenemos que decantar por aquello que más nos interese para nuestra actividad, porque realmente las condiciones, las exigencias son muy parecidas. Una de las cosas de este reglamento que vamos a ver ahora a continuación es que este anexo, ¿no? El anexo de este reglamento es muy extenso porque especifica las condiciones de forma mucho más concreta que deben cumplir los operadores de las empresas que manipulan productos de origen animal. Por ejemplo, pues un barco de pesca que congela en alta mar, explica cómo tiene que ser el agua, cómo tienen que congelar, es mucho más específico, es mucho más extenso, tiene muchas más variaciones porque la tecnología cambia continuamente y este reglamento está variando continuamente, está evolucionando continuamente. El 852 es un poco más estático porque no es tan completo, no es tan amplio. Fijaos que tiene anexos sobre la carne y productos cárnicos, es el que nos interesa a nosotros, pero dentro de este anexo están salas de mataderos, salas de despiece, establecimientos de transformación de productos cárnicos y especifica las temperaturas de cocción, de refrigeración, especifica muchas cosas respecto a cómo tienen que ser estos establecimientos. Después también moluscos bivalvos, productos de la pesca, productos lácteos, huevos, otros productos de origen animal, etc. Una de las cosas generales que especifica este reglamento, que os debe sonar, es el que los productos de origen animal deben llevar una marca sanitaria o marca de identificación, que es la marca oval, que si vosotros tenéis registro sanitario, deberéis solicitar y la tendréis que poner en la etiqueta de vuestros productos y en la documentación de acompañamiento de vuestros productos. Y si sois distribuidores, pues lo veréis que está la etiqueta de la sala de despiece o del matadero, las canales están marcadas o las piezas envasadas están marcadas con la marca de identificación del establecimiento de la sala de despiece que corresponda. Vamos a ver las normas nacionales. Las normas nacionales, que son las que se aplicarían concretamente a los establecimientos sin registro sanitario. Bueno, en este caso no, sobre todo la segunda. Este primero es un poco más variado, sí tiene distintas funciones. Este Real Decreto, el 10.086 del 220, regula cosas que están excluidas del ámbito de aplicación de los reglamentos y establece algunas adaptaciones o excepciones que son permitidas respecto, que se les permiten a los estados respecto a los reglamentos de higiene. Entonces, por ejemplo, os he puesto esta foto. Esta foto es del matadero móvil de Arca, que este matadero no hubiera sido posible sin este Real Decreto que establece unas excepciones o adaptaciones respecto a los mataderos. Lo que dice el reglamento 853 respecto a los mataderos, pues no cabría dentro de esta caja de este camión. En cambio, la legislación española pues ha establecido unas excepciones y adaptaciones que han permitido pues que
se puede hacer este camión, que es un matadero móvil, y que muchos mataderos de pequeña capacidad pues puedan ahora animarse a volver a trabajar o a volverse a instalar, porque las exigencias son un poco distintas en lo que hace a infraestructuras. Este otro, el Real Decreto 10.021 del 2022, este sí que es el que sustituye al reglamento europeo respecto a los productos de origen animal. El 853 para las industrias se las despiece con registro sanitario. A los carniceros, a los minoristas, se le aplicaría este Real Decreto, el 10.021 del 2022. Este es un Real Decreto que no es solo para carniceros, es genérico para cualquier establecimiento minorista. Deroga un Real Decreto anterior que había para los establecimientos de carnicería, que es el 1373 del año 2003, que era muy restrictivo. Antes los carniceros podían vender sus productos a otros minoristas, a bares, a restaurantes, pero de forma muy restrictiva. Y ahora veréis que los criterios son muy permisivos, bastante amplios, o sea que vosotros, si tenéis un registro minorista, si tenéis un establecimiento en vuestra explotación o en el pueblo donde podéis vender vuestra carne, también la podéis vender a restaurantes, casas de turismo rural, otras carnicerías sin ningún problema, siempre y cuando no se pase de unos criterios que veremos más adelante de cantidades, pero en realidad, en general, la mayoría de vosotros podríais acogeros a ser minoristas y a esta norma nacional. Entonces, ahora vamos a ver, hemos visto estas cuatro normativas básicas, los dos reglamentos europeos y los dos reales decretos españoles. Vamos a ver qué dicen estas normativas respecto a las infraestructuras y las prácticas de higiene, que es un poco lo que nos interesa saber qué debemos hacer, qué tenemos que tener en cuenta para nuestra actividad. ¿Vale? Aquí vemos el texto del 852 en lo que respecta a las infraestructuras. Como veis, vamos a repasarlo muy por encima. Tenéis aquí el texto pegado de ese reglamento y, como os decía, no es una cosa muy restrictiva. Sencillamente nos dice cómo deben ser los locales, el diseño, la construcción, que debe permitir un mantenimiento, una limpieza, evitar la acumulación de suciedad, permitir unas buenas prácticas de higiene alimentaria, condiciones adecuadas de manipulación, un número mínimo suficiente de inodoros separados de las zonas de trabajo, lavamanos equipados para la limpieza de manos, secado de manos, ventilación, luz adecuada, natural o artificial para trabajar, evacuación correcta de las aguas residuales para evitar contaminación. Como veis, son cosas sencillas, correctas. No os dice esto tiene que ser de inoxidable. El inoxidable está muy bien, pero hay alternativas, sí, que sean fáciles de limpiar, que sean no porosas, etcétera, etcétera. Hay otro capítulo. Estos son requisitos generales para los locales destinados a los productos alimenticios. Estos son requisitos específicos de las salas donde se transforman los productos alimenticios. Y aquí pues va un poquitín más allá, tampoco mucho. Habla de las superficies de los suelos, también de las paredes, que deben estar en buen estado y ser fáciles de limpiar. Y los techos. Aquí también habla de que los techos no podemos poner pues, unas vigas de madera. Bueno, también hay flexibilización respecto a eso, pero por ejemplo, si montáis una pequeña sala de despiece, pues debería estar en un sitio donde no se acumule suciedad, polvo, telarañas en los techos, que no haya condensación de aire, etcétera, de gotas de agua, etcétera, etcétera. Las ventanas tienen que estar construidas, pues que las ventanas no acumulen suciedad, debe haber telas mosquiteras, etcétera. Esto es sencillo, no tiene más secreto. Tenéis una instalación en una construcción pues, que se puede panelar o se puede alicatar de forma de que pueda ser las paredes adecuadas a una altura adecuada para poderlas limpiar correctamente. Todo esto no es ningún problema.
El 853, para productos de origen animal, ¿qué es lo que dice? Pues aquí os he puesto la parte que habla de requisitos para las plantas de despiece. En cierto modo, se repiten algunas cosas respecto a lo que dice el 852 respecto a lo que son manipulación de alimentos en general. Aquí se habla de evitar la contaminación de la carne, permitiendo un avance constante de las operaciones, garantizar una separación entre los lotes de producción, salas para almacenar separadamente carne embalada y carne sin embalar, uh, permite almacenar en el mismo sitio en momentos distintos o se puede justificar el hecho de que no se pueda contaminar en una misma cámara distintos tipos de producto. Podemos llegarlo a justificar separándolo correctamente con una separación, aunque sea temporal. Equipos de lavados de manos, instalaciones para desinfectar las herramientas con agua caliente a una temperatura no inferior a 82 grados. Bueno, esta es una de las cosas, es una de las diferencias entre el 853 y la normativa española para carniceros. La normativa española no habla de los aparatos para desinfectar el agua a 82 grados. Esto es lo que tienen los mataderos. Y yo he visto salas de despiece industriales inmensas que no lo tienen. ¿Por qué? Imaginaros un desinfectador de cuchillos a 82 grados, las condensaciones que en una sala refrigerada causan en el techo. Esto es casi diría yo, contraproducente, ¿no? Aquí habla de o un sistema alternativo de efectos equivalentes. El problema aquí es que a veces pues, la administración pues lo que lee en el reglamento es lo que exige, ¿no? Pero bueno, aquí ya nos dice un sistema alternativo de efectos equivalentes. Pues ir limpiando los cuchillos y irlos desinfectando con frecuencia. Esto sería un sistema alternativo de efectos equivalentes. ¿Qué pasa? Que hay que demostrarlo. Hay que demostrar que esto tiene unos efectos equivalentes. Bueno, ahí está, depende también un poco de a quién nos encontremos delante a la hora de justificarlo, ¿no? La higiene para el despiece y el deshuesado, pues explica un poco pues, el tema de las operaciones de despiece, a qué temperatura se debe mantener la carne. Aquí es interesante, abro la luz, me estoy quedando ya a oscuras, que habla de las temperaturas. Hay que mantener la temperatura de la carne a más de 7 grados con una refrigeración a 12 grados. O sea, tenemos que tener el obrador refrigerado a 12 grados. La normativa española para carniceros no habla de esto. También es una diferencia. Aunque es muy recomendable, un carnicero no tiene por qué tener el obrador refrigerado, aunque tiene que garantizar que la carne no se enfría. Entonces, las operaciones tienen que ser mucho más rápidas y no entretenerse la carne en la mesa mientras se está trabajando, sino que hay que ir aprovisionando la carne en las cámaras rápidamente, ¿no? Son pequeños detalles que suponen una diferencia entre el reglamento y los reales decretos, pero en realidad no es mucha diferencia. Aquí vemos el Real Decreto, el 1086. El 1086, que es el que no es el concreto de minoristas, pero os lo he puesto porque tiene una parte, es el que, por ejemplo, permite la excepción para los pequeños mataderos, etcétera, etcétera. Como minoristas, hay una parte que este Real Decreto, de una vez por todas, ya clarificó definitivamente, que es los materiales de las superficies en contacto con los alimentos. Concretamente, vais a ver aquí el tema de los tajos de corte para el despiece de la carne. Siempre había habido esta duda, los tajos de corte que toda la vida se habían utilizado, pero hay la madera, que es porosa, que si esto, que si lo otro. Bueno, pues con un tajo de corte, con un tallán, de estos, no sé cómo se llama, un cuchillo de estos para pegar y cortar hueso, no puedes hacerlo en un teflón, esto tienes que hacerlo en una madera de corte. Entonces, estas mesas con tajos de corte, si son de maderas adecuadas, se pueden utilizar y esto está pues ya en un Real Decreto. No hay lugar a interpretaciones sobre el tema de la madera. El que sigue, el Real Decreto que realmente nos interesa es el de minoristas,
y este tiene algunas cuestiones que nos afectan específicamente como carniceros o como minoristas de la carne, que serían pues el tema de las infraestructuras. En este caso, el artículo 7 habla de requisitos específicos para las carnes frescas, carne picada, preparados de carne y productos cárnicos. Aquí, si os fijáis, contrariamente al 853, que habla de salas de despiece refrigeradas, locales refrigerados, el de minoristas no habla de eso. Bien, tener una sala refrigerada tampoco es algo tan complicado, es muy recomendable, pero el de minoristas no lo especifica. Sí que dice que deben hacerse las operaciones de despiece de forma rápida y no acumular los productos. La carne picada nunca de un día para otro, siempre tiene que ser del mismo día. Y establece que las condiciones para elaborar la carne picada y los preparados de carne y productos cárnicos deben ser las mismas que los que establece el reglamento 853. Las materias primas permitidas, la higiene del proceso. Aquí nos remite al reglamento europeo. Habla de refrigeración si es necesario. No especifica ambiente a 12 grados como mínimo, que es lo que especificaba el reglamento. Habla de refrigeración si es necesario. Entonces, pues aquí sí que es muy recomendable, pero si vosotros podéis justificar que tenéis una pequeña sala no refrigerada y en pocos minutos habéis hecho la operación y volvéis a guardar las cosas en la cámara, pues se puede llegar a justificar el hecho de que no esté refrigerado, en este caso. También muchos minoristas de la carne realizan cocciones, hacen productos cocinados, productos cárnicos cocidos. Entonces, en este caso, pues se puede hacer en el mismo obrador refrigerado, en este caso apagando la refrigeración, lógicamente, y en momentos distintos, cuando se esté manipulando carne fresca y con un adecuado sistema de extracción de aire. Esto también pues, nos clarifica cosas que antes pues, no, a veces nos decían, no, es que si haces esto y haces esto, pues necesitas dos locales distintos. Pues no necesito dos locales distintos. Un solo local me sirve siempre y cuando haga las cosas en momentos diferentes. Por lo tanto, veis que las exigencias son muy similares a las de los reglamentos europeos. También nos habla de temperaturas. Este reglamento nos habla de temperaturas y coge las mismas temperaturas del reglamento. Esta tabla, que es la tabla del artículo 4 del Real Decreto, es amplia porque nos contempla todos los productos de origen animal. Nosotros concretamente pues, nos interesan estas primeras, que son las de productos cárnicos, que son equivalentes a las que hay en los distintos anexos del reglamento 853. Hay otra cosa que también es una cuestión interesante, que es el tema de la congelación. Disculpad porque se me ha ocurrido añadirla a último momento esta diapositiva y está en catalán, pero se entiende bien. Es el hecho de que este reglamento nos permite congelar a los carniceros. Este Real Decreto permite congelar a los carniceros. Antes, los carniceros no podían... Perdón, Ferran, Sí. una pequeña aclaración. No permite congelar a los carniceros, permite congelar la carne que usan los carniceros. Sí, Es sí, sí, digo, un bueno, poco, digo, cuidado. bueno, Que un quede pequeño claro. chiste para romper el hielo, nunca mejor dicho. Sí, 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 que quede claro. O sea, los carniceros podemos congelar, o los minoristas de la carne, por decirlo así, podemos congelar la carne. Eso sí, no podemos congelarla, descongelarla y venderla como si fuera fresca. La tenemos que vender congelada. Esto no sé si os va a poder interesar o no. Hay diferentes circunstancias en las que, claro, vosotros sois productores, en realidad es vuestra carne, vuestra misma carne la que os puede interesar congelarla y venderla congelada. A un carnicero que no es productor, que compra carne, le puede interesar congelar carne por distintas razones. Pues porque hay momentos en que los precios bajan, congela, siempre teniendo en cuenta que no la puede descongelar y venderla como fresca. Pues la puede congelar para después transformarla,
o venderla congelada o transformarla y hacer, por ejemplo, pues para Navidad, hacer, pues, no sé, una espalda de cerdo o una guisada al vacío, cocinada al vacío, cosas de este tipo que hacen los carniceros hoy en día. No os estoy ahora animando a que, en principio, lo que queréis hacer es vender vuestro producto, no llevar a cabo más transformaciones. Pero esto es curioso porque esta cuestión de congelar carne antes estaba prohibida a los minoristas. Y fruto de este procedimiento que os he comentado del reglamento 178 que establece el procedimiento de consulta, se consultó antes de promulgar este Real Decreto al sector de la carnicería y desde el gremio de carniceros de Cataluña se pidió que por qué no se podía congelar la carne, siempre y cuando si se tenían los medios adecuados para hacerlo. Entonces, pues el administrador, la administración al final, pues llegaron a la conclusión de que ¿por qué no? ¿Por qué una industria sí y un minorista no? Si el minorista tiene los medios adecuados para hacer una buena congelación de la carne, sí, un equipo con potencia suficiente para llegar a menos 18 grados al centro del producto, un descenso ininterrumpido de la temperatura. Y esta es una novedad interesante, no sé si a vosotros os puede o no interesar, pero bueno, siempre es una cosa que hace que aún se difumine más la frontera entre lo que puede hacer un minorista o una empresa que tenga registro sanitario. Esta congelación, lógicamente, ya os he dicho, es para vender el producto, la carne fresca, la carne congelada, o después para descongelar y transformar, hacer un producto ya transformado, utilizar la carne como materia prima. Pero no puedes descongelar la carne y venderla como fresca, eso no. Bien, hemos hablado un poco de infraestructuras, higiene, vamos a hablar del requisito de autocontrol. El autocontrol es algo complejo, es una cosa que ya conocéis en parte porque en parte os aplica, ¿no? En las explotaciones ganaderas, pero de forma muy distinta a lo que es una transformación, un obrador de transformación alimentaria. En un obrador de transformación alimentaria es muy importante todo el tema de la higiene, de la limpieza, también en una explotación ganadera, pero naturalmente no tiene nada que ver. Entonces, la forma de llevar a cabo los autocontroles pues es un poco distinta. Las exigencias son un poco distintas. ¿Qué es el autocontrol? El autocontrol es el sistema por el cual garantizamos la seguridad de los alimentos. Es un sistema de gestión de la seguridad alimentaria. Este sistema es un procedimiento o una serie de procedimientos, de protocolos, que deben estar escritos y los debemos seguir. Y además debemos demostrar que los llevamos a cabo. Debemos de tener una serie de registros para demostrar que los llevamos a cabo. Además, el autocontrol en alimentación se basa en un sistema preventivo, en atacar los posibles problemas allá donde se pueden producir. Analizar muy bien el proceso, conocer el proceso productivo y ver dónde hay que controlar algo para evitar que pueda haber un problema. Entonces, claro, todo esto puede ser complejo. Burocracia, ¿qué os voy a decir? Vosotros estáis hartos de burocracia como ganaderos, ya lo sabéis, y esto es más burocracia. Pero no os asustéis, porque finalmente, ya desde hace un tiempo, los sistemas o las posibilidades de flexibilizar el autocontrol, sobre todo no para disminuir la seguridad, por descontado que no, pero para disminuir la burocracia, se están llevando a cabo y los inspectores están ya formados en eso, que antes les costaba, pero es que quiero verlo todo escrito, todo crucecitas, todo registros, no. Pues ahora esto no siempre tiene por qué ser así, y menos en los pequeños operadores, ¿vale? Entonces, el requisito de autocontrol es algo que no vamos a explicar aquí, vamos a enumerar, bueno, vamos a decir de qué va, ¿no? Para que seáis conscientes de que es vuestra obligación, pero requiere un curso completo o formación al respecto. Es importante porque es algo más complejo, ¿no? Entonces,
¿Qué nos dice el reglamento 852 respecto al autocontrol? El reglamento 852 establece que el autocontrol se debe llevar a cabo mediante las buenas prácticas de higiene y los planes de prerequisitos. Estos son procedimientos similares a los que ya tenéis en vuestra explotación ganadera, pero referidos al proceso, al ambiente del proceso productivo. Por ejemplo, el control de plagas. El control de plagas también lo tenéis en la explotación ganadera, o el control de limpieza también lo tenéis en la explotación ganadera. Fichas técnicas de los productos, procedimiento de limpieza, control de la limpieza, ¿cómo se hace todo esto? Pues lo mismo lo tenéis que tener trasladado al obrador, a la zona donde vais a manipular los alimentos o la carne, ¿no? Hay otros prerequisitos. El de agua también lo tenéis, en su caso, en la explotación ganadera. El control del agua, garantizar que el agua de suministro es potable. La gestión de los residuos, la trazabilidad del producto. Hay una serie de requisitos que hay que tener procedimentados, hay que tener el protocolo escrito. Después veremos formas de escaparse un poco de esto, ya lo hablaremos. Y después hay que llevarlo a cabo y registrarlo. Estos serían las buenas prácticas de higiene y planes de prerequisitos. Después tenemos otro procedimiento, que es el procedimiento basado en el APPCC, el análisis de peligros y puntos de control crítico. Esto es un poquitín más complejo y consiste en analizar el proceso. Podemos decir, en cierto modo, que la seguridad alimentaria es como una pirámide, ¿no? Entonces, la base de la pirámide serían las instalaciones, lo que hemos visto, los requisitos de infraestructuras. Después, las buenas prácticas de higiene y los planes de prerequisitos, estos procedimientos de limpieza, trazabilidad, control del agua, que nos permiten controlar lo que es los peligros, las contaminaciones que pueden venir del ambiente de trabajo. Un trozo de hierro, una tachuela que puede caer en la carne, bacterias, la salmonela que puede venir y que puede transmitirse de un sitio a otro, la suciedad, todo eso, estos peligros alimentarios. En otros casos también, pues, contaminantes que pueden venir con la carne, etcétera, etcétera. Todo esto, pues, gran parte de estos peligros se controlan por estos prerequisitos y buenas prácticas de higiene. Y finalmente, hay la punta de la pirámide, que sería este procedimiento basado en los principios del APPCC, el análisis de peligros y puntos de control crítico, que aborda aquellos peligros que son más concretos, específicos de un proceso determinado. Por ejemplo, imaginaros que vamos a hacer, pues, una conserva. Pues la esterilización de la conserva es un punto crítico, el control de la temperatura de esterilización de la conserva. Y tenemos que medir la temperatura de esterilización de esa conserva cada vez que hacemos un lote de conservas. Eso sería un punto de control crítico. Parecido sería en productos cárnicos, pues la temperatura de cocción de un producto cárnico cocido. Un producto cárnico cocido se mete en la caldera, está embutido en su tripa, se mete en la caldera y se cuece. Tenemos que garantizar que a corazón de producto la temperatura llega a, pues pongamos por caso, a 80 grados durante unos segundos para estar seguros de que aquello ha inactivado posibles bacterias que causan enfermedades patógenas. Esto es importante hacerlo y garantizarlo. Claro, si vosotros sois meramente una sala de despiece, el APPCC, el análisis del proceso, nos llevará a la conclusión de que no hay ningún punto de control crítico que elimine un peligro. Lo único que tenemos que hacer es evitar que la carne se ensucie, se contamine, evitar las contaminaciones que le vengan a la carne. Pero no hay ninguna parte del proceso que las elimine y las mate. Por eso es muy importante todos los prerequisitos. Un prerequisito que no he comentado serían las temperaturas de las cámaras de refrigeración. Esto es el plan de control de temperaturas. Hay que controlar las temperaturas de las cámaras, llevarlas registradas, etcétera, etcétera. Todo eso es muy importante. Entonces, el proceso en una carnicería que no es charcutería, que no hace productos cocidos ni curados, es más sencillo, no tiene ningún punto de control crítico.
pero hay que llevar a cabo de forma muy correcta y muy estricta pues todo lo que es la higiene del proceso, la limpieza, la higiene personal y todos los prerequisitos que son los que le pueden aportar contaminación a la carne, incluida la temperatura de refrigeración. Entonces, pues, claro, como os podéis imaginar, todo esto que os he contado muy por encima es un poco complejo, requiere unos ciertos conocimientos técnicos, es un poco burocrático, ¿eh? Porque requiere también de llevar a cabo unos registros, ¿eh? Y al final, pues pasa lo que pasa, que muchas veces pues, nos acabamos desbordados con estos temas, ¿eh? ¿Qué pasa? Que aquí tenemos, os he añadido también estas diapositivas, ¿eh? El APPCC es un sistema de gestión de los peligros, ¿eh? Que como os he dicho está basado en la prevención. La base del APPCC es basado en la ciencia, ¿eh? Es un sistema racional, no tiene que poner más controles de los que sean necesarios y sistemático. Tenemos que seguir una sistemática, ¿eh? El procedimiento para analizar los peligros del proceso productivo tiene que ser siempre pues, el mismo, ¿eh? Y hacerlo de la misma forma. No os asustéis, ¿eh? Todo esto que os estoy diciendo es muy teórico y después veréis que hay muchas formas de tener todo esto ya masticado y hecho, ¿eh? Que son las guías de prácticas correctas de higiene, ¿eh? Ahora os lo estoy poniendo tal como lo dice la normativa, pero después veis que hay formas mucho más fáciles de llevarlo a cabo. Y ya lo dice el mismo reglamento que el APPCC tiene que ser un sistema flexible, adaptable a los distintos tipos de organizaciones. Y vosotros vais a ser pequeñas organizaciones, en principio, que no vais a tener personal técnico cualificado pues, para que os lleve estos temas, una persona de calidad, o etcétera, sino que lo vais a hacer todos vosotros. Entonces, ¿cómo, cómo, se, cómo se puede llevar a cabo la flexibilidad? ¿Eh? Tampoco os voy a explicar 100% cómo llevar a cabo la flexibilidad, porque no os he explicado 100% cómo llevar a cabo el autocontrol, pero para que sepáis que el autocontrol no os debe asustar, porque es una cosa que se puede hacer de forma práctica y sencilla. Hay unos documentos muy importantes, muy interesantes, que son unas recomendaciones de la Comisión Europea. Son comunicaciones, se llaman comunicaciones. Estos dos documentos que están publicados en el diario oficial, como si fuera un reglamento de la Comisión, pero no son reglamentos, no son leyes. Están publicados en el diario oficial, pero no son leyes, no son de obligado cumplimiento para nadie. Pero sí son recomendaciones. Después de muchos años, desde antes del 2000, que se hace el autocontrol por el sistema PPCC, se ha visto mucho qué es lo que pasaba, cómo funcionaba, los fallos que había, los problemas que había, los distintos tipos de operadores, y la comisión pues ha establecido, ha emitido ha publicado estos documentos para dar recomendaciones a los operadores y también a la inspección, al control oficial. Entonces, la flexibilización nos debe permitir sobre todo bajar la carga burocrática del autocontrol, que tengamos mucha menos burocracia, mucho menos trabajo, pero sin que eso no sea vaya en detrimento de la seguridad alimentaria, ¿vale? La flexibilidad no debe poner en peligro la seguridad alimentaria, ¿vale? Sobre todo, estos documentos lo que dicen es que, así como resumen, los registros, que son algo que nos puede llevar a cabo, nos puede dar un poco de fastidio el día a día, ¿no? El hecho de tener que apuntar una cruz de que he limpiado el suelo, una cruz, he limpiado la picadora de carne, otra cruz, he limpiado las paredes, cuando tocan las paredes, otra cruz. Al final, tantas cruces, seamos sinceros, yo he visitado muchos pequeños operadores, voy un jueves y está la del viernes y ya está puesta. O no está puesta desde el lunes, las de la semana pasada. Sí, es que las pongo todas el viernes, ¿no? Bueno, pues esto en algunos casos puede ser interesante. Si tenéis un obrador con otra gente que lo lleva para vosotros, es una forma de responsabilizar al trabajador de que lleva a cabo su trabajo. El registro de limpieza, por ejemplo, pues sí, es importante que el trabajador lo apunte. Así vosotros podéis controlar aquello que ha hecho. Y si aquello está mal hecho y está apuntado, pues podéis reñirlo. Oye, tú has puesto aquí que has limpiado la picadora y yo la veo que no está limpia, ¿no? Pero no nos engañemos, los que limpiamos y nos controlamos muchas veces somos nosotros mismos, una persona que limpia y una persona que pone la cruz y que se controla ella misma, ¿no? O dos personas, la familia. ¿Qué sentido tiene esta carga burocrática de papeleo, ¿no? Entonces,
lo que permiten estos documentos y estos criterios de flexibilización, por ejemplo, es que no se apunte todo lo que se hace, sino que se apunte solo cuando hay una incidencia. Si hay una incidencia, apuntar la incidencia. Y esto, si se hace bien, te permite aprender de los fallos, y además a los inspectores, si hay un inspector de sanidad, les gusta ver que tú apuntas la incidencia. Les gusta mucho más que tú tengas una incidencia de algo que ha fallado una vez cada mes, que no que apuntes cada día la limpieza y que el día que viene él no la has apuntado. Ahí pues que la apunto siempre y hoy precisamente que no la he apuntado es el día que me ha hecho la inspección usted. Pues bueno, entonces no se fiará. Entonces el criterio de anotar solo cuando hay una incidencia, este es un criterio que yo veo que es muy positivo para algunos pequeños operadores. Ya os digo, en otros casos sí que puede ser interesante que haya un registro donde la persona que hace la actividad, que hace la limpieza, por ejemplo, la apunte. Por ejemplo, los registros de temperaturas. Los registros de temperaturas son muy importantes. En ese caso sí que debe haber un registro de temperaturas. Pero hoy en día ya la tecnología nos permite sistemas muy económicos, bueno, bastante económicos, es muy distinto a hace unos años, que una sonda de temperatura, todos tenemos wifi en la zona de trabajo, nos puede enviar una alarma a nuestro teléfono móvil si la temperatura de la cámara pues se dispara, sube y porque se ha estropeado alguna cosa y es un domingo y no estamos allí. Entonces, pues estos equipos además nos permiten no tener que registrar la temperatura. La temperatura es un punto muy importante que tenemos que registrar. Si tenemos un sistema automático que la registra, que hoy en día esto es una cosa económicamente muy viable, no como antes, pues también nos permite ahorrarnos un buen trabajo. Estas recomendaciones lo que dicen es que la flexibilidad se puede aplicar en función de la medida de la empresa y de la naturaleza de la actividad. Hay actividades más complejas y actividades más sencillas. Una empresa grande que haga una actividad muy sencilla, como por ejemplo una empresa de transporte que puede ser muy grande, tener muchos otros trabajadores, pero se le puede aplicar una cierta flexibilidad en el autocontrol. Y una empresa pequeña también es distinta, pues una tienda que todo manipula productos envasados que una carnicería que aunque manipule, pues que aunque sea pequeña, pues hace productos curados, productos cocidos. Aquí ya se puede flexibilizar mucho, pero hay que vigilar mucho por los procesos porque hay muchos procesos que pueden llevar a cabo, porque pueden dar lugar a peligros alimentarios. ¿Qué definición hay de pequeña empresa alimentaria? Aquí la Generalitat de Cataluña define pequeña empresa alimentaria según un criterio europeo y yo creo que en todo el Estado español se debe acoger también a esta definición, supongo que es una definición europea. Es una recomendación de la Comisión, que son las empresas de menos de 10 trabajadores y un volumen de facturación inferior a los 2 millones de euros. Esto sería una definición de pequeña empresa alimentaria. Cualquier empresa que tenga menos de 10 trabajadores y que facture menos de 2 millones de euros se puede acoger a la flexibilización. Pero después, en nuestro sector, además, hay otros criterios, no solo el criterio de facturación y de número de trabajadores, hay el criterio de una sala de despiece de carne de ungulados domésticos hasta 260 toneladas de carne despiezada al año. Entonces pienso que todos vosotros debéis entrar en esta definición por descontado. También hay pequeños mataderos en función de los animales sacrificados, etcétera, etcétera. Esta es una definición que yo tengo de un documento de la Generalitat de Cataluña, pero yo pienso que debe ser equivalente en otros territorios del Estado, seguro. La flexibilización es una cosa que viene dada por los mismos reglamentos europeos y habéis visto estos dos documentos europeos que son comunicaciones de la Comisión, que ahora vamos a comentar también. Pero el Real Decreto 1021, el de minoristas, que es una normativa española de minoristas, no dice mucho de autocontrol, se remite a lo que dice la normativa europea, pero sí dice una cosa interesante, que es un añadido a la normativa europea. Dice que los establecimientos deben crear un sistema basado en la PPCC
y dice, y deberán contar con una persona responsable de su aplicación. ¿Mm? Eso es obvio, que debe haber una persona responsable de la aplicación. Pero yo el año pasado estuve colaborando con el Departamento de Agricultura de la Generalitat en la aplicación de la implantación de la guía de prácticas correctas de higiene para carniceros. Y una de las cosas que nos pidió la Generalitat es que hiciéramos una formación específica para cada carnicero que nombrara a una persona responsable del autocontrol. Y que esa persona responsable de autocontrol tiene que tener una formación sobre la guía de prácticas correctas y sobre el autocontrol. Esto es normativa española, para carniceros, para minoristas. Entonces, esta persona responsable creo que es una figura muy importante. Yo, por ejemplo, trabajo de asesor para empresas de alimentación, pero yo no puedo ser la persona responsable de un carnicero, del autocontrol del carnicero. Yo puedo ir allí una vez de vez en cuando a actualizarle cosas, ayudarle en cosas, decirle si lo hace bien, si no, que puede mejorar, pero yo no puedo estar allí controlando el día a día de su trabajo. Entonces, en un minorista tiene que haber una persona responsable del autocontrol. Si hay un solo trabajador, pues él es la persona responsable del trabajador. Si hay 5 trabajadores, pues uno, el gerente, el dueño o el espabilado, el que le guste hacer esto, pues tiene que ser el responsable del autocontrol. El documento, que os he comentado, la comunicación de la Comisión con directrices sobre los sistemas de seguridad alimentaria para los minoristas del sector de la alimentación, este segundo, la del año 2020, está muy bien porque nos da ya un sistema de autocontrol para carnicerías. O sea, podemos ya irnos a esta comunicación y fijaros, nos da el diagrama de flujo de una carnicería, que es una de las cosas que tenemos que hacer. Lógicamente, no todas las carnicerías son iguales, pero podemos adaptar a nuestra realidad. Y, por ejemplo, nos hace el análisis de peligros. No hemos entrado en detalle en esto, pero una de las cuestiones más técnicas del autocontrol es hacer el análisis de peligros, hacer todo un listado de los posibles peligros que puede haber en una actividad alimentaria. Entonces, fijaros, aquí hay un análisis genérico de peligros para carnicerías. No entraré en detalle en explicaros esta hoja, pero tenéis mucho trabajo hecho de forma muy sencilla, muy bien explicada. Fijaros en qué peligros puede haber en la recepción de materias primas. Pues la falta de la calidad microbiológica de las materias primas, presencia de peligros químicos, físicos o alérgenos en las materias primas. Aquí se refiere a eso, pues puede haber contaminaciones cruzadas, algún producto que utilizamos como pimienta, como sal, como algún aditivo para elaboración de productos que puede tener contaminaciones cruzadas. ¿Cómo lo controlamos? Pues aquí están las actividades de control. El plan de materias primas, el control de temperatura del entorno del almacenamiento, la metodología de trabajo, el control de alérgenos. Son pequeños procedimientos sencillitos que tenemos que tener en marcha y que tenemos que llevar a cabo. Bueno, pues están aquí todas las etapas: recepción, almacenamiento, presentación en la vitrina, elaboración, picado, almacenamiento refrigerado, corte en lonchas. Aquí el corte en lonchas no es el caso de la mayoría de vosotros, que lo único que queréis hacer es comercializar vuestra carne, pero uno de los problemas sanitarios que hay en el sector de la carnicería es el loncheado y envasado al vacío del loncheado. Porque un loncheado de un jamón en dulce en una carnicería que te dura 4 días, no hay problema, porque te dura 4 días, después se estropea. Pero si el carnicero lo envasa al vacío, ahí puede crecer la listeria. La listeria puede crecer en refrigeración y un producto que lo envasas al vacío, en teoría te puede durar más tiempo y da tiempo a que crezca la listeria, ¿no? Entonces, listeria es un patógeno muy importante que está dando muchos problemas de salud pública y en parte pues es en los productos loncheados. Yo creo que no es un caso en vuestro, pero sí en el sector de las carnicerías. Entonces, otra forma de flexibilizar son las guías de prácticas correctas de higiene. Vosotros podéis acogeros a hacer vuestro propio sistema de autocontrol mediante estas guías europeas, que para carniceros ya hay un modelo muy desarrollado que puede seros de mucha utilidad, pero después hay guías de prácticas correctas de higiene. ¿Qué es una guía de prácticas correctas de higiene? Las guías de prácticas correctas de higiene están contempladas ya en los reglamentos europeos, en el 852, en el capítulo 3. Hay todo un capítulo de reglamento que habla de ellas y son guías que las hace el propio sector. El propio sector
elabora estas guías que ya te dan el autocontrol, en cierto modo, hecho. Tú tienes que adaptarlo un poco a tu empresa en función de lo que tu empresa haga, de tu sistema de trabajo, pero te da un modelo de registros, te da todo el análisis de peligros, qué es lo que tienes que tener en cuenta, ya te lo da todo hecho. Hay distintos tipos de guías, guías nacionales, guías europeas, pero tienen que salir del sector productivo. No las hace la administración. La administración las supervisa y las aprueba, pero tienen que salir del sector. Entonces, hay algunas guías españolas, pero muy pocas, y supongo que la mayoría son guías autonómicas. En Cataluña tenemos muchas y tenemos la guía de prácticas correctas de higiene para carnicerías, cansaladerías y charcuterías. Esta es una guía muy completa y muy extensa, pero ¿por qué? Pues porque incluye todos los procesos de cárnicos, crudos, curados, etcétera. Pero vosotros podíais acogeros solamente a la parte de carne fresca. Aunque sea una guía catalana y vosotros seáis de otros puntos de España, es una guía oficial. Por lo tanto, yo creo que está aprobada por las autoridades, por lo tanto, es homologable en cualquier sitio. Yo he utilizado guías del País Valenciano de temas de pescado, que eran muy interesantes y me gustaban más que las que he encontrado por aquí en Cataluña. Entonces, pues yo creo que no hay ningún problema en hacerlo así. De todas formas, en lo que respecta a carnicerías, lo que yo recomiendo siempre es no la guía catalana, sino irnos al documento este europeo que os he enseñado, que es muy sencillo y os ayuda a hacer el autocontrol de forma muy sencilla. Aquí veis el contenido de una guía de prácticas correctas de higiene de esta de carniceros, toda la lista de prerequisitos, plan de control de plagas, plan de formación, plan de limpieza, etcétera, etcétera. El APPCC, el control de proceso, pues ya habla más de control de tratamientos térmicos, no habla de puntos críticos, pero dice que tiene que controlar el tratamiento térmico, que controlar el tratamiento de secado, etcétera, etcétera. Nos da unos modelos de plan de limpieza, unos modelos de registros, etcétera, etcétera. Bien. El autocontrol es algo bastante complejo, pero no os debe asustar porque tenéis todas estas ayudas de flexibilización. Y lo que sí os recomiendo es que cuando hagáis esto, pidáis ayuda. Pidáis ayuda a alguna persona. En este caso, bueno, yo me dedico a eso, pero naturalmente yo me puedo desplazar, mi radio de acción es más limitado. Pero podéis pedir ayuda a algún técnico que se dedique a esto, a asesorar a pequeñas empresas de alimentación, que sabrá lo que más os conviene y os podéis poner de acuerdo qué tipo de registros tenéis que utilizar, cómo podéis hacer un plan de autocontrol adaptado a vuestras necesidades y de forma sencilla, lo más práctico para vosotros. Todo esto daría para un curso entero, el tema del autocontrol. No sé si interesa, se puede hacer. Ahora vamos a hablar un poco del tema del registro. Hemos hablado de a quién se le aplica una normativa, el 852 y el 853, a las empresas que tienen registro sanitario europeo o español. Y el 852 más las normas, los reales decretos españoles a los minoristas. ¿Vale? ¿Y eso de qué dependerá? ¿Ser una cosa o ser otra? Pues de qué registro sanitario, de qué registro tengamos. Si tenemos un registro español, europeo, el registro, el RGSEAA, Registro Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, estaremos fichados, por decirlo de algún modo, por el Estado español y estaremos en una categoría de establecimientos. Y si somos meramente minoristas, también deberemos estar registrados, pero no estaremos fichados por el Estado, sino por las administraciones periféricas o autonómicas, pero será lo mismo. Y como os he comentado, las exigencias son casi las mismas y equivalentes. La única diferencia es el tema del control oficial. Ahora vamos a hablar de eso. El reglamento 852 del que ya hemos hablado, ¿no? Este del paquete de higiene, es el reglamento central que hemos visto, ¿no? Que establece la higiene de los productos alimenticios, ya dice que todas las empresas deben estar registradas o autorizadas, ¿no? Entonces, esto a nivel de cualquier establecimiento europeo.
delante de las autoridades pertinentes y hay que mantener actualizada cuando una empresa cierra, abre, cambia de propietario, de razón social, cambia de actividad, ahora estoy haciendo este producto, quiero hacer otro tipo de productos, todo eso hay que mantenerlo actualizado y es responsabilidad nuestra informar a la autoridad para mantenerlo actualizado. Este reglamento se implanta a nivel estatal a través del Real Decreto 191 del 2011 sobre el registro sanitario de empresas alimentarias y alimentos. ¿Qué dice este Real Decreto? Este Real Decreto especifica qué empresas deben inscribirse en este registro, el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. ¿Qué dice? Dice en el artículo 2, se inscribirán al registro las empresas que tengan sede o domicilio social de la empresa o la sede del establecimiento, el local donde se está trabajando, o empresas sin local, que antes Alfonso lo comentaba, la posibilidad de ser una empresa distribuidora sin local, también debe inscribirse en el registro sanitario, porque tiene la sede en España. Entonces, ¿qué empresas tienen que inscribirse en el registro sanitario? Pues las que tengan actividad de producir alimentos o productos alimenticios destinados al consumo humano, en este caso sería elaboración de carne, transformación de carne, despiece de carne, un matadero, todo esto sería manipulación de productos alimenticios. También materiales destinados a entrar en contacto con los alimentos, las empresas a las cuales adquirimos los envases, las bolsas de envasar al vacío, etcétera, etcétera, también están inscritas en el registro sanitario. Los coadyuvantes tecnológicos, cualquier tipo de ingrediente alimentario también deben estar inscritas y que se dediquen a producir, transformar, elaborar y o envasar. O bien almacenar y o distribuir o transportar. O bien a importar productos de países que no sean de la Unión Europea. Esto parece que lo incluye todo o casi todo. Pero dice aquí, punto 2, quedan excluidos de la obligación de inscripción en el registro los establecimientos del comercio al por menor, definidos en el artículo 2 del Real Decreto que hemos visto antes, el 10.021 del 2022. Fijaros que el Real Decreto de Registros Sanitarios del año 2011 y ha sido modificado por este Real Decreto del 2022, que ha actualizado lo que es la definición de establecimiento minorista. Entonces, es un Real Decreto anterior que ha sido modificado por el Real Decreto de minoristas que hemos visto antes. Entonces, ahora vamos a ver qué quiere decir un minorista. Y a veces tenemos la idea de que una empresa que tiene registro sanitario es una industria, una empresa grande, y una empresa que es minorista es una empresa pequeña. Y a veces eso no tiene que ver una cosa con la otra. En general puede ser que sí, pero puede haber empresas muy pequeñas que tengan registro sanitario y empresas muy grandes que no. Minoristas muy grandes, un carnicero, un pastelero que tenga un obrador y varias sucursales y muchos trabajadores y que es un minorista y no tiene registro sanitario porque todo lo vende a través de su punto de venta, de sus distintos puntos de venta. Entonces vamos a ver qué es lo que define que nosotros como minoristas debamos estar en el registro sanitario español o en el registro de nuestra comunidad autónoma. Aquí también tengo que deciros que el Real Decreto dice todos los establecimientos de comercio al por menor deberán inscribirse en los registros de las autoridades competentes de las comunidades autónomas, establecidos al efecto, previa comunicación o declaración responsable. Claro, esto yo os puedo decir cómo funciona en Cataluña. El resto de comunidades autónomas no lo sé, depende de cada comunidad autónoma. Pero debería haber un registro que es un registro local, local no quiere decir municipal, quiere decir autonómico, que en el caso de Cataluña pues sí que es municipal, pero también hay un registro catalán, hay dos registros, hay uno municipal y hay uno catalán, el RSIPAC, que es catalán, y el registro municipal. Y ahora voy a explicaros cómo funciona aquí. Pero de una forma u otra debéis estar registrados, dados de alta como operadores alimentarios minoristas. Bien,
la definición de minorista es muy... En realidad, un minorista es aquel que suministra directamente al consumidor final. Esto sería un minorista, ¿no? El reglamento 178 pues, habla de comercio por menor, pues incluye las actividades de restauración colectiva, los centros de distribución de los supermercados, etcétera, etcétera. Según el Real Decreto, pues es aquel que manipula, prepara, elabora, transforma alimentos y almacena alimentos en el punto de venta o entrega a la persona consumidora final o a una colectividad. Por lo tanto, las cocinas colectivas, las cocinas que distribuyen a cocinas colectivas también serían minoristas. Pero algunos minoristas se deben inscribir en el registro sanitario. Por ejemplo, una pregunta que siempre les pongo a mis alumnos de, de seguridad alimentaria es que un establecimiento en Mercadona que está en la calle tal, ¿qué registro tiene? Pues tiene registro municipal. Muy bien. En cambio, una central de distribución de Mercadona, que es un punto donde Mercadona almacena sus productos y de allí los distribuye a sus tiendas, también se considera minorista, desde el punto de vista de la definición de minorista, pero debe estar inscrito en el registro sanitario. Esta es una curiosidad. ¿Por qué? Porque el Estado se reserva la potestad de tener controlados estos centros de distribución, que son centros muy importantes en caso de alerta alimentaria, porque distribuyen muchos alimentos a muchos sitios. Lo mismo ocurre con las cocinas centrales. Hay empresas muy grandes que son cocinas centrales que distribuyen a comedores escolares, etcétera, etcétera. Entonces, estas cocinas centrales son un punto donde, bueno, de bastante riesgo. Entonces, aunque sean minoristas, el Estado exige que se inscriban en el registro sanitario de empresas alimentarias de alimentos. Bueno, esto es una curiosidad, pero a nosotros, ¿qué es lo que nos ocupa? Pues nos ocupa esto. Nosotros seremos realmente un minorista. Nosotros venderemos nuestro producto al consumidor final. Pero nos puede interesar vender nuestro producto también a otras carnicerías, a otros minoristas, ¿no? Esto es una cosa cada vez más habitual. En la costa, por ejemplo, si estáis en una zona turística, pues venderéis a zonas de turismo rural, a casas de turismo rural. Tendréis algunos que os vendrán a comprar directamente, particulares, consumidores finales, pero tendréis muchos clientes que serán restaurantes. O que serán otras carnicerías que les gustará vuestro producto y os comprarán vuestro producto para distribuirlo en otras carnicerías, ¿no? O hoteles. Entonces, esto es una cosa muy, muy habitual, y cada vez va a más. Depende de la zona, zonas turísticas, etcétera, pues podemos tener clientes importantes que sean otros minoristas, ¿no? Entonces, se han definido unos criterios de marginalidad y territorialidad para que los minoristas puedan distribuir a otros minoristas sin perder su condición de minorista. Y estos criterios son que el volumen de producción tiene que ser menos del 25% de lo que tú produzcas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a veces hay empresas muy pequeñas que son minoristas y que en un momento dado, pues cada vez venden más a otros minoristas. Entonces, esto antes no era así, antes era un 30%, pero no había esta segunda frase, que era o una producción total de menos de 500 kilos a la semana. O sea, vosotros podéis suministrar a otros minoristas menos de 500 kilos a la semana. Si pasáis de 500 kilos, pues ya debéis solicitar registro sanitario español, que tampoco hay que asustarse porque ya os digo, los requisitos son casi exactamente los mismos. Ojalá pudiéramos vender más de 500 kilos a la semana a otros establecimientos. También hay un requisito que es el requisito de territorialidad. ¿A qué se debe eso? A que las zonas sanitarias en España pues son las comunidades autónomas. Entonces, la administración competente de controlar a un minorista sería la comunidad autónoma y el producto que se distribuye no debe ir fuera de esta comunidad autónoma. ¿Vale? Antes no se podía. Si tú estabas en una zona limítrofe de una comunidad autónoma, no podías venderle como minorista a un establecimiento, a un hotel, a un restaurante de la comunidad vecina. Ahora esto ha cambiado. Esto ha cambiado y atendiendo a unos criterios pues, de venta de proximidad, pues se permite traspasar
a establecimientos, vender a establecimientos que estén a 50 kilómetros dentro de la comunidad autónoma vecina, ¿no? Por decir de algún modo, o que estén a 50 kilómetros de distancia de donde estás tú. Entonces, pues esto nos permite una cierta flexibilidad si estamos en zonas limítrofes, tenemos clientes que están en otra comunidad autónoma. Una cosa muy importante es que si nosotros somos minoristas, no podemos vender a través de distribuidores, no podemos vender a empresas que tengan registro sanitario, ¿eh? Y esto es lo que muchas veces es una limitación. Yo ahora me he encontrado a un cliente mío que es una carnicería de Figueras, que Figueras está en la Costa Brava y es una zona que en verano es muy turística y vende mucho a restaurantes, a otros minoristas, pero no había tenido nunca el problema de sobrepasar estos límites de cantidades, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que un distribuidor de productos alimentarios se ha interesado en unos productos que él elabora, unos canelones y unos longanizas, y a él le interesa. Entonces, pues ha tenido que solicitar el registro sanitario, ¿eh? Para poder vender a través de un distribuidor, ¿eh? Esto es una cosa que os puede interesar a muchos de vosotros, ¿eh? Vender a través de un distribuidor, entonces necesitáis registro sanitario, ¿eh? ¿Qué más? Venta por Internet. La venta por Internet es una cosa que cada vez está más en boga, ¿eh? Entonces, el hecho de vender por Internet no te obliga a tener un registro sanitario. Es un canal más de venta. Tú sigues siendo minorista, aunque tu venta por Internet sea muy grande y aunque estés en una comunidad y te compren de otro sitio, ¿eh? Aunque pases estos 50 kilómetros, el cliente consumidor final, tú puedes vender por Internet, ¿eh? Distinto son las empresas que solo se dedican a distribuir por Internet, ¿eh? Que no son minoristas, no tienen su punto de venta. Entonces, estos sí que tienen que tener un registro sanitario de distribución, ¿eh? Que es lo que os comentaba también Alfonso antes. Vosotros podéis tener también un registro sanitario de distribución sin local. Si no tenéis local, no tenéis transformación, no tenéis elaboración, no tenéis sala de despiece, podéis distribuir la carne envasada, en unas condiciones determinadas, con unos autocontroles muy sencillos. Y además, pues he visto un documento que me ha pasado antes Alfonso, muy interesante, que pues podéis distribuir a una distancia de menos de 200 kilómetros con ni tan solo un camión, una furgoneta refrigerada. Si garantizáis que una caja isoterma con acumuladores de frío pues permite mantener la carne a una temperatura adecuada, lógicamente tenéis que tener un chivato con control de temperatura y demostrarlo. Esto sí que es un autocontrol que hay que llevar a cabo, ¿eh? Y bueno, pues todo esto se puede hacer, ¿eh? Si queréis empezar sin tener vuestra propia instalación. Normalmente cuando se pide el registro municipal, aquí en Cataluña, por ejemplo, bueno, esto es parte este texto es del Real Decreto Español, hay que hacer una declaración responsable. Os enseño aquí la declaración responsable del ayuntamiento donde vivo yo, que pues veis que el establecimiento pues los datos de contacto, el tipo de establecimiento, en vuestro caso carnicería, cansaladería, charcutería y obrador, pues depende del tipo de productos que se elaboran, también sería pescaderías, etcétera, distintos tipos de minoristas, tipo de actividad, venta exclusiva de productos envasados o venta y elaboración de productos, en función de qué manipulación se haga, el ámbito de distribución, volumen total aproximado, si se vende exclusivamente en el mismo establecimiento, en el mismo municipio, o si se vende en otros, si se distribuye fuera de Cataluña. En este caso, pues tendría que poner 50 kilómetros o no. Esto es el tema de minoristas, pues si pones que sí, ya automáticamente te dice que tienes que pedir el registro sanitario, si es fuera de Cataluña, pero tendríamos que tener en cuenta la cuestión de los 50 kilómetros, y el volumen estimado de distribución en función de si es a otros minoristas, a establecimientos de restauración, etc. Esto es una declaración responsable que hace el operador alimentario a la hora de comunicar esto al ayuntamiento, ¿eh? Y yo deduzco que como también es un requisito estatal, porque esto lo dice el Real Decreto, pues hay que cumplirlo en todas las comunidades autónomas. De una forma, debe estar habilitado de una forma u otra, sea a nivel de comunidad autónoma o a nivel de los ayuntamientos.
Entonces, aquí está un poco la gran pregunta. ¿Qué nos interesa? ¿Registro sanitario o ser minoristas sin tener registro sanitario? ¿Eh? Entonces, yo os diría, decantaros por lo que más os interese para vuestra actividad. Hay un distribuidor que le interesa, porque desde el punto de vista de requisitos, antes sí que había diferencia porque, os voy a ser sincero, la principal diferencia es el control oficial. Si tú estás en el registro sanitario español, estás en una base de datos y te vienen a hacer inspecciones, ¿vale? Una vez al año tendrás una inspección, seguramente si eres del ramo de la carne. Y eso no es malo, eso es bueno. Yo considero que es bueno. Hay a quien no le gusta, pero yo pienso que es bueno porque un inspector te ayuda, te guía, ¿eh? y te aconseja. Hay que pagar una tasa. En Cataluña creo que hay que pagar 60 euros por cada inspección. Bueno, pues sí, es verdad. ¿Para qué no hay que pagar hoy en día? Pero bueno, pienso que si vale la pena, si tenemos un distribuidor, el inconveniente de tener inspecciones, realmente yo pienso que no es un inconveniente, que es una ventaja. ¿Qué pasa? La administración responsable del control oficial en los minoristas no es, ¿cómo iba a decir? El registro es español, pero la administración responsable es la comunidad autónoma. En Cataluña, al menos, los minoristas no los controla nadie. Antes, hace años, había habido inspecciones en los minoristas, había habido inspecciones en restaurantes, inspecciones en carnicerías. Ahora no hay inspecciones en los minoristas de la Generalitat. ¿A qué es debido esto? Muchas cosas. Aquí en Cataluña hay mucha industria alimentaria grande. Los servicios veterinarios de la Generalitat están desbordados por el tema de la exportación de productos al extranjero. Tienen que firmar muchos certificados de exportación. Esto es una responsabilidad, en principio, de los ayuntamientos, el control oficial de los minoristas, pero los ayuntamientos no tienen personal técnico. Entonces, había antes convenios con la Generalitat de Cataluña para que el personal técnico de la Generalitat hiciera estas inspecciones. Y ya os digo, los minoristas en Cataluña están como olvidados. Nadie los inspecciona. Me sabe mal decirlo así. Solamente en Barcelona sí, la ciudad de Barcelona tiene técnicos cualificados, la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que cumplen con esta función. Los establecimientos minoristas de Barcelona están controlados y reciben un control oficial como hace falta. No sé en el caso de otras comunidades cómo funciona, pero aquí en Cataluña es así. Pero ya os digo, eso no importa, es un problema de la administración, pero desde el punto de vista nuestro, el hecho de que nos inspeccionen más o menos, yo pienso que es una ventaja en realidad que nos inspeccionen, porque nos ayudan. Entonces, yo lo que os recomiendo es que hagáis lo que os interese comercialmente. Si tenéis un distribuidor que quiere distribuir vuestro producto, pedir registro sanitario. Si no, pues registro de minorista, municipal o autonómico, no sé lo que corresponderá en vuestra comunidad. Aquí os explico un poco, pues esto, lo que os decía. Los requisitos sanitarios son equivalentes. Lo que hemos visto, la diferencia entre el 853 y el Real Decreto Español, casi igual. Y la flexibilización se aplica, no depende de que tengas o no tengas registro sanitario, depende de la medida de la empresa, de la actividad y de la medida de la empresa. Solo hay una cosa que es cierta, que es el tema de los análisis microbiológicos. En algunos productos, por ejemplo, carne picada, preparados de carne picada, longanizas y así, los minoristas, los establecimientos con registro sanitario están obligados a hacer una pauta de analíticas, pero que también se puede flexibilizar y que al final acaban siendo cada 3 meses, muy pocas analíticas. Entonces, es un pequeño coste, pero que también es bueno hacer analíticas para ver un poco por dónde vamos. Bien, mi ponencia... Ferran, Sí, dime. Ferran, te voy Dime. a tener que interrumpir. Ya, Sí, ya lo siento, porque te veo ahí súper animado. La verdad es que a mí personalmente me está siendo súper interesante. Pero bueno, se nos vamos, acaba el tiempo, ya lo sé. tú ya veías que era poco tiempo y ya veo que Vale, sí, realmente bueno, es que son ya 5 y 6 y eso, nos quedan 25 minutos para cerrar. vale. Os Tenemos, explico una cosa, bueno, es que en la documentación que
que Sí, tenéis en PDF, esta presentación, os hablo de la trazabilidad y la información al consumidor. ¿Eh? Aquí hay nada sobre trámites que tenéis que hacer cuando se inicia una nueva actividad. Esto no es mi especialidad, yo os he puesto una lista, depende mucho de cada comunidad autónoma, trámites urbanísticos, ambientales, industriales, de incendios, etcétera. Eso depende de cada ayuntamiento y de cada comunidad y de distintas leyes. Y realmente no me preguntéis mucho porque yo lo sé un poco de rebote. ¿Eh? Pero después está todo el tema de información al consumidor, trazabilidad de la carne. ¿Eh? Que esto es interesante, que sepáis cómo tiene que ir la información que está asociada a la carne. Si vosotros sois productores, será más fácil porque todo el producto es nacido en España, engordado en España y sacrificado en España y despiezado en España. ¿Eh? Pero la forma de hacer los lotes, bueno, todo esto se complica un poco. En el caso de los productos, sobre todo de vacuno, que hay que llevar la trazabilidad de forma muy estricta. Y la información que se da al consumidor en el, a la hora de suministrar el producto. ¿Vale? Tenéis aquí una información que os la podéis leer y que, bueno, que eso puede seros de utilidad. Y por mi parte, pues ya lo damos aquí por acabado. Si tenéis alguna pregunta, pues podemos pasar al sí. turno de preguntas. Sí, efectivamente, pues sí, hay bastantes preguntas, ahora las vamos a ir formulando. Bueno, pues eso, lo dicho. Muchísimas gracias, Ferran. Eh, nada, en principio también aplazamos ahora lo comentaré con más detalle, pero vamos, el próximo jueves tenemos la siguiente sesión sobre, digamos, viabilidad económica, ¿de acuerdo? No, lo digo para que no se os olvide ahora al finalizar lo completo. Así que, eso dicho, pues muchas gracias.